una razón. Pero antes quiero darle la bienvenida a todos aquellos que nos visitan por primera vez. Sean bienvenidos. La iglesia les recibe con un fuerte aplauso. Amén. Y también a todos los que nos están sintonizando por la web en este mismo momento o en diferido a lo largo de la semana, sean bienvenidos también. Damos gracias a Dios por eso. Esta serie prácticamente se enfoca en todo lo que podemos experimentar en grupos, ¿sí? Ya sea en el hogar, y ahorita estamos impulsando lo que son grupos de familia. Por eso reducimos los servicios de los miércoles a 2, para que los otros miércoles que quedan disponibles ustedes puedan motivar espacios de altar familiar en sus hogares, y por qué no invitar a algún vecino, algún amigo, y comenzar a fomentar esos espacios donde podemos compartir esos remedios. Cuando usted se da cuenta de que un remedio le funciona, rápidamente quisiera compartirlo con otros, ¿sí? Y que alguien más pueda disfrutar de los beneficios de algo que usted descubrió funciona. Así pasa con la palabra del Señor y los remedios que encontramos en ella. Nos convertimos en facilitadores de estos remedios que Dios nos ofrece para la sanidad del corazón, la sanidad del alma, pero también nos convertimos en multiplicadores. Y por eso nos llamamos las buenas nuevas. Llevamos buenas nuevas de salvación a las personas que quizás padecen dolores permanentes en su corazón, en su alma, en su espíritu, y que Dios tiene toda la disposición de sanarnos. Y por esa razón estos remedios hacen un impacto significativo en nuestras vidas. Yo conocí también remedios, sé que estuvieron hablando de la manzanilla. Yo conocí también el agua de linaza. Mi mamá decía que eso era genial para todo, ¿sí? Y también otros remedios poco inusuales, como por ejemplo, yo en mi etapa de crecimiento me dolían mucho las piernas, mucho. Era algo que formaba parte de mi estiramiento, creo, pero mi mamá era fundamental para eso, y era mojar cabullas en gasolina. Luego me las amarraba en las piernas, ¿sí? Y por si yo me iba a quejar, colocaba un yesquero cerca. No, lo del yesquero no. Pero si te quejas, pero sí, pareciera ser que eso calentaba, se me metía por los poros, calentaba las piernas y me aliviaba el dolor, ¿sí? Sí, bueno, gracias a Dios que mi mamá creo que no vino hoy, ¿no? Pero yo digo, hay tantas formas en las que muchas familias se reinventaron para poder alivianar el dolor. Al no tener los medicamentos, los recursos para los medicamentos, y poder buscar otras formas de alivianar el dolor, y luego descubrir que esto funcionaba. Pero Dios no espera que nosotros improvisemos con estos remedios que apuntan al corazón. Él los ha dejado escritos para la sanidad completa y absoluta. Él no está esperando que sea una curita, ¿sabes? Él no está esperando que sea algo provisional. Él quiere que sea algo permanente. Él no te quiere ver con este dolor. Mira, habíamos hablado de la mujer del flujo de sangre que gastó todo lo que tenía en médicos, y pareciera ser que muchos de ellos alivianaron un poquito la carga, pero no la resolvían de raíz, hasta que llegó Jesús y le dio la solución absoluta y contundente a su enfermedad. Esa es la experiencia y expectativa que yo he tenido en Dios, que siempre Él viene a sanar algo de forma permanente. Muy bien, y eso también lo vimos a lo largo de su ministerio aquí en la tierra. Hoy quiero hablarles de una enfermedad que se llama el rencor acumulado. El rencor acumulado. Esta es una enfermedad mortal. Es una enfermedad que daña. Es como un cáncer. Comienza con una pequeña infección, luego pasa un tumor y finalmente se convierte en un cáncer. Y cuando tú te das cuenta de lo grande que ha crecido, de cómo se ha proliferado en tu cuerpo, pareciera ser ya no hay remedio, ya no hay vuelta atrás. Hizo metástasis en tu corazón y ya pareciera estás completamente cerrado a que pudiera haber alguna cura para lo que estás padeciendo. Es una enfermedad sumamente letal en una familia, en un hogar y en la vida de una persona. Y hay un claro ejemplo acerca de esta enfermedad, y lo encuentro en la Biblia, en una familia encabezada por un rey.
una familia llena de príncipes. Hablo del rey David. Este rey, que aunque se muestra como un hombre conforme al corazón de Dios, también ha cometido muchos errores. Entre ellos, la falta de capacidad en su carácter de poder sostenerse con una sola esposa. Él tuvo tantas esposas, muchas más que su sentido común, y en ese sentido trajo muchas consecuencias a su hogar. Hijos que se veían representados por una madre diferente, y esto hace a una familia disfuncional. Resulta que de una esposa tuvo dos hijos, tuvo a Tamar y a Absalón. De otra esposa tuvo a Amnón, y así sucesivamente. Pero hubo algo particular en estos hijos. Resulta que en una oportunidad Amnón, hijo de David, hijo del rey, tenía cierta fijación sobre su hermana Tamar, su media hermana Tamar. Y en ese sentido, él en una oportunidad fingió estar enfermo para ser atendido por su hermana. Y eso lo solicitó encarecidamente. Me gustaría que sea mi hermana Tamar la que venga y cuide de mí. Ella, muy dispuesta, le hizo el favor a su hermano, pero su hermano abusó de su buena voluntad violándola y luego despreciándola. Eso llegó a oídos del hermano de Tamar, medio hermano de Amnón, Absalón. Y eso lo hizo llenar de odio y mucho rencor en cuanto a lo que había hecho su medio hermano Amnón en contra de su hermana. El tema es, y lo que más complica, lo que está sintiendo, el enojo que está sintiendo Absalón, es ver la respuesta de su padre. Dice la palabra de que David se enojó, pero hasta ahí. No hizo nada al respecto. No corrigió, no asumió una responsabilidad como padre. Simplemente no hizo nada. Y muchas veces es lo que sucede con muchas personas que no hacen algo al respecto. Su familia se está desmoronando y no hacen nada. Su matrimonio se está desmoronando y no hacen nada. Su integridad, su tiempo a solas con Dios está menguando y no hacen nada. Muchas veces no es un tema de hacer algo incorrecto. Muchas veces no es un tema de cometer algún pecado. Muchas veces lo que daña a una familia es no hacer nada. Hacerse de la vista gorda al ver que algo está sucediendo e ignorarlo. Mostrar indiferencia. Pensando equivocadamente que quizás eso por cuenta propia se irá disipando. Si no le presto atención, él irá desapareciendo. No, es como el cáncer, una enfermedad silenciosa que pareciera ser, si no le presto atención, ella con el tiempo se irá. No, se aloja y cobra más terreno en la vida de una persona con el único propósito de traer muerte. Asimismo pasa con el enojo. Cuando éste se acumula, pasa el tiempo y no hago nada al respecto, se convierte en rencor. Y luego pasa a ser un rencor que también se acumula y llega a terminar en la muerte. Fue lo que sucedió con Absalón. Al ver que su padre no hace nada, pasa el tiempo, su padre no se pronuncia, no hace nada, entonces él decide tomar la justicia por sus manos. Así como muchos tratamos de hacerlo. Vemos que Dios no hace nada, en algunos escenarios nos frustra un poco el silencio de Dios, vemos que nadie más hace algo y nosotros decidimos anticiparnos. Y en ese sentido Absalón busca a dos sicarios, dos personas que están dispuestas a hacer lo que sea con algunas monedas de oro. Así que él paga para que asesinen a su propio hermano Amnón. Y en plena cena, en un banquete, en una fiesta, llegan estos sicarios y arremeten contra la vida del propio hermano de Absalón. El tema es que cuando Absalón se entera de que ya su meta, su objetivo había sido cumplido, él se aísla, se va. Y ahí es donde vemos algunos síntomas propios de este tipo de enfermedad. ¿Cuáles serían los síntomas? Aquí vemos 3 síntomas en esta situación. Distancia o aislamiento. Es el primer síntoma de este tipo de enfermedad. Enojo acumulado que se convierte en rencor destructivo. El siguiente síntoma son las tinieblas y la oscuridad. Cuando nos escondemos, no solamente nos aislamos,
sino nos escondemos en las tinieblas y en la oscuridad. Y finalmente el tercer síntoma, la falta de perdón o ataduras. Falta de perdón o ataduras. Son síntomas de esta terrible y letal enfermedad como lo es el rencor. Vamos a comenzar con la distancia o el aislamiento. Dice la palabra del Señor en 2 de Samuel 13, 37 al 38, que Absalón huyó a donde estaba su abuelo Talmai, en Gesur, y allí estuvo por 3 años. 3 años y su padre no hizo nada. Me impresiona saber que sabiendo lo que había sucedido, David no es ajeno a lo que pasó. Esta noticia le llegó a oídos de David, de que su hijo había sido asesinado y él sabía quién era el autor intelectual del asunto. Y aún así no fue capaz de ir hasta donde estaba Absalón, buscarlo, a ver qué había pasado, qué lo llevó a cometer tal asesinato. Él simplemente no hizo nada. Por 3 largos años. Lo que comenzó con un aislamiento, lo que comenzó con una huida. No quiero darle la cara a esta situación, prefiero huir. Por 3 años se fue convirtiendo en una tiniebla y densa oscuridad. Y eso es lo que pasa con muchas personas. Nos aislamos. Decidimos apartarnos de una comunidad. Estamos en una comunidad de fe, alguien nos afecta, alguien nos daña, cosa que puede pasar. Hemos dicho varias veces, una iglesia no es un cúmulo de personas perfectas. Todos estamos en ese camino de crecimiento y muy probablemente vamos a causar algunas ofensas, sin querer queriendo en algunos casos. Y en ese sentido hay personas que se hieren por esas ofensas y alimentan la ofensa, convirtiéndola en un dolor profundo. Un dolor que con el tiempo se acumula y termina en un profundo rencor. Un dolor que con el tiempo termina en ofensas. Un rencor que con el tiempo termina en calumnias, colocando etiquetas. Un rencor que con el tiempo coloca apodos. Cierra círculos relacionales. Se cierra. En cuanto a esta de las relaciones, no se vuelve a abrir. Levanta muros que dividen. Eso también es parte de ese rencor dañino y destructivo en la vida de muchas personas. Se dice que incluso el rencor ha escrito canciones como cambiaste un Ferrari por un Twingo. El profundo dolor hace eso. Preferiste un Casio que un Rolex, ¿ok? ¿Y qué sigue en esa expresión? ¿Ah? Lo digo para que... ¿Cómo es que dice la expresión esa? Lo digo para que te mortifiques. Lo mastiques y lo tragues. Lo tragues y lo mastiques. Algo así es la cosa. Miren lo que es capaz de proliferar el rencor, el odio, el dolor. Lo seguimos alimentando con palabras, trayendo a memoria lo que esa persona hizo con la ofensa. Repitiendo el dolor una y otra vez, hasta que este se convierte en un cáncer que no solamente te daña a ti, sino termina dañando las relaciones que te rodean, afectando a las personas que tú más amas, gracias a lo que llevas por dentro. Es una enfermedad terrible y eso lo lleva a que muchas personas se aíslen. En una oportunidad un pastor visitó a una persona que llevaba tiempo sin ir a la iglesia y cuando llegó a su casa había visto que muchas consecuencias le habían alcanzado por ese distanciamiento. Había perdido su matrimonio, sus hijos no querían saber nada de él y aún así persistía en esto de mantenerse aislado. Y es que Jesús lo dijo claramente: yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. Pero tengan presente lo siguiente: ustedes separados de mí no tienen vida, no pueden hacer nada. ¿Por qué aislarse entonces de Dios si Él es la fuente de vida? Y eso es lo que pasa con muchas personas, se aíslan. Este pastor se acercó hasta allá, no sabiendo qué decir, estando en la sala con esta persona que ni siquiera podía hablar de la vergüenza que sentía, de las consecuencias que se había ganado por alejarse de la familia de fe.
Y este pastor no teniendo palabras, esta otra persona tampoco, por el nivel de vergüenza que tenía. Había un silencio incómodo en esa sala, pero había una chimenea encendida. Y resulta que el pastor se levantó y, usando parte de su creatividad, sacó una de las piezas de carbón que había allí y lo colocó a un lado del fuego. Y esta pieza de carbón se fue apagando hasta que quedó completamente apagada y seca. Y luego se sigue todavía sintiendo el silencio incómodo. Vuelve otra vez a acercar el carbón a las llamas de esa hoguera. Así que se levantó y se fue, dejándole un claro ejemplo de cómo funciona Dios a través de una comunidad de fe. El fuego del Espíritu Santo es lo que nos mantiene unidos a Él y a nosotros. Él sabe que todo en nosotros funciona de forma vertical, acercando nuestro corazón a Dios. Y esa forma de pensamiento nos acerca a las personas. Así funciona. Por eso Él lo colocó de esa manera. Dios, en el mandamiento donde dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo, Él lo está expresando de dos formas. Él lo está diciendo desde una orden, Él lo está mostrando como una orden que sigue un orden, ¿sí? Una orden que sigue un orden. Amarás al Señor tu Dios, es lo primero que vas a hacer. Y cuando eso lo puedas lograr, entonces tendrás de dónde tomar amor para amar a tu prójimo. No lo puedes hacer a la inversa. Nadie puede generar un amor que solamente Dios puede generar, porque Él es amor. Si tú pierdes de vista esa orden y ese orden, créeme, las relaciones serán un caos para ti. El siguiente síntoma, habla acerca de las tinieblas y la oscuridad. Son esos puntos ciegos que muchos de nosotros tenemos. Y por esa razón necesitamos de personas que nos ayuden a ver lo que a simple vista no estamos viendo. Es ese punto de negación donde no queremos ver la verdad y nos mantenemos en la oscuridad, porque no queremos ser expuestos con la verdad, porque la verdad muchas veces duele, en la mayoría de los casos. La verdad muchas veces confronta, la verdad muchas veces avergüenza, pero ¿sabes qué también hace la verdad? Trae libertad. Y no hay nada mejor que eso. El tema es que nos asusta lo incómodo que pueda mostrarse esa verdad. Y nos mantenemos aislados, pero no solamente es el aislamiento lo que nos hace daño, sino que también estamos en tinieblas. ¿Acaso no fue lo que pasó también con Elías? Que después de haber hecho algo tan impresionante ante los profetas de Baal, donde entró esa competencia, ¿quién hace llover fuego del cielo? Y cuando eso sucede y él asesina a todos estos profetas, que quedó enmarcado como una persona impresionantemente valiente y llena de coraje como para hacer eso, pero después recibe un WhatsApp de una mujer que le dice, no voy a descansar, no voy a parar hasta cortarte la cabeza. Y eso lo abrumó tanto que fue a parar en la oscuridad de una cueva, escondiéndose lleno de temor. ¿Algún esposo se identifica con esto? ¿Ah? Un mensaje de esos letales. Pasó con Elías, tranquilo. Elías fue al cielo en un carro de fuego y Dios lo libró de esos mensajes letales. Muchos han parado en esas situaciones, ¿sabes? Son esos puntos ciegos que nos dañan, esa negación que no nos permite ver la verdad, esa ceguera para amar. Estamos cegados muchas veces para amar, empezando por Dios. El rencor y el odio, ese enojo acumulado nos niega la oportunidad de amar a Dios, de abrirnos a ese amor perfecto que echa fuera el temor. Pero también ese enojo acumulado nos impide amar a otros. Nos cerramos, por eso que nos está carcomiendo por dentro. También pasó en el jardín del Edén con Adán y Eva. Luego de haber cometido ese error, la culpa los llevó ¿a qué? A esconderse.
Dios estuvo buscándolos donde los había dejado, donde esperaba estuvieran bien. Pero ahora ellos se están escondiendo. ¿Qué fue lo que pasó con Caín cuando asesinó a su hermano por enojo, por rencor? Luego de haberlo asesinado también, dice, errante fue Caín, sin rumbo fijo, se perdió en las oscuridades del rencor. Y eso es lo que Dios quiere evitar en nuestra vida, porque Él es luz. Todo lo contrario a lo que muchas veces el mundo nos ofrece con este tipo de sentimientos que llegan a una forma tan atroz. Cuando usted va a un centro penitenciario, te das cuenta de que muchas personas se encuentran allí. Y muchos de los titulares que hablaron de esas personas que llegaron a parar en esa oscuridad, habla acerca, por ejemplo, un titular puede sonar como esto: cegado por los celos, asesinó a su pareja. Uf. ¿Lo ha escuchado alguna vez? Cegado por los celos, golpeó, maltrató, abusó a tal persona. Sesgado. ¿Te das cuenta? Eso es lo que hace el rencor. Te hace perder el cuadro completo. Te niega la oportunidad de ver las cosas como realmente son. Y las comienzas a ver por cómo te estás sintiendo. Y eso es el pésimo filtro de un enfoque. Uno pudiera pensar que esto es un tema para aquellos que no conocen a Cristo. Pero déjeme decirle que eso también forma parte incluso para aquellos que lo conocen. La palabra del Señor es clara cuando dice en Juan 3:19, la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz. No tiene sentido, pero es así. Muchas personas prefieren eso. Después de haber conocido las bondades que hay en caminar en la luz, decidieron apostar por la oscuridad. A pesar de las consecuencias múltiples que eso genera, prefieren vivir en la oscuridad que en la luz, porque sus acciones eran malvadas. Tienen y sienten mayor placer en la oscuridad y prefieren quedarse allí, a pesar de las consecuencias que van acumulando con el paso del tiempo. No se hacen conscientes, no se dan cuenta de lo que están perdiendo y que jamás podrán recuperar. En 1 de Juan 2:9 dice, si alguien afirma, vivo en la luz, pero odia a otro creyente, esa persona aún vive en la oscuridad. Mis amados, a Dios no le podemos caer a cuenta. Quizás nos podemos engañar entre nosotros muchas veces y algunos caemos por inocentes. Al escuchar a muchos que dicen, yo amo a Dios, pastor, ¿sabes? Yo lo amo con todo mi corazón. Pero luego vemos el cuadro completo de su vida y encontramos que hay odio por otras personas. Hay un rencor acumulado y son rencores justificados. Que cuando uno mueve esa cosita, automáticamente la persona se defiende y dice, no, pero eso es legítimo, ¿sabe, pastor? Ahorita mi esposa está dando esto de cómo controlar la ira. Y ayer tenían un debate ahí entre cuál es la ira legítima y cuál es la ira, ¿sabe? Hasta la santa. No, esto es una ira santa lo que yo estoy sintiendo, ¿verdad? Y en nuestra mente asesinamos a alguien. Muchas veces no lo llevamos a cabo por las consecuencias legales que eso puede tener. Entonces se nos hace más fácil en la mente. Total, nadie se dará cuenta. Pero lo asesinamos en la mente. Y a veces con palabras románticas como, Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Y hasta oramos en esa dirección. Suena bonito, pero igual lo estás matando. ¿Ves? Porque sientes la incomodidad de tener a esa persona a unos metros de distancia. Y la iglesia, la fe, que es lo peor de todo y lo que más lamentamos, pierde credibilidad con acciones como esta. En San Fernando de Apure una vez yo llegué a una casa tratando de ganarme a una familia. Y finalmente ellos me dijeron, ¿sabes por qué nosotros nos mantenemos a distancia de la iglesia? Me gusta mucho lo que usted viene a compartir con nosotros en los grupos familiares que hace aquí en casa, pero ¿sabes cómo y por qué nos ausentamos y nos aislamos de la iglesia? Por ejemplo, como nuestros vecinos. En esta calle tenemos 2 vecinos y ambos son pastores y no se hablan.
Ellos mandan personas. Cuando hay reuniones de la junta comunal, del condominio, ellos mandan representantes porque ellos no se pueden ver. Y yo digo, o sea, ¿con qué sustancia están edificando la iglesia? Si hay tanto rencor en su corazón, esta palabra es la que habla y se refiere a ese tipo de personas. Nadie puede afirmar vivo en la luz, pero odia a otro creyente. Esa persona aún vive en la oscuridad. La luz no ha hecho absolutamente nada en su vida. El que ama a otro creyente vive en la luz y no hace que otros tropiecen. Al contrario, hace todo lo contrario. Ayuda a levantar, aunque no se lo merezca. Ayuda a edificar, aunque pareciera eso no va a terminar en algo bueno. Pero hacen su parte. Y hay un versículo que me he tomado muy en serio y lo tengo muy tatuado en mi corazón. Mientras que de ti dependa. Mientras que de ti dependa. Sé que hay muchos asuntos que están fuera de mi control. Yo puedo pedirle perdón a una persona, pero si esa persona no me otorga ese perdón, entonces ya es un asunto de esa persona. Mientras que de mí dependa, voy a estar bien con todos. Y es incómodo, ¿sabes? Llegar a una fiesta, llegar a una reunión, llegar a la iglesia y toparse con una persona que defraudó tu confianza, que te causó una profunda decepción y un profundo dolor con lo que dijo, con lo que hizo. Y aún así, armarte de valor en el amor de Dios y decirle al Espíritu Santo, ayúdame, porque en mis fuerzas no puedo. Por sentido común yo debería estar odiando a esa persona y sonaría legítimo si tengo mis argumentos sobre la mesa. Sonaría hasta santo, pero entiendo que no fui llamado para esto, sino para amar. Espíritu Santo, ¿me puedes ayudar con eso? Y entonces Él te ayuda. Y te sobrepones y llegas a donde está esa persona y la abrazas con un amor sobrenatural. No es natural, no es común ver algo así, pero Dios hace algo sobrenatural, más allá de lo que podamos imaginar, porque es su amor quien predomina en nosotros. Juan 2:11 dice, pero el que odia a otro creyente todavía vive y camina en la oscuridad. No sabe por dónde ir, vive errante, ¿sabes? Pues la oscuridad lo ha cegado, se tropieza en todas partes, se golpea con todos. ¿Ve? Es el tipo de persona que si no siente rencor, se siente aburrido, porque se acostumbraron a vivir del rencor y del odio. Entonces, ay Dios mío, ya va, siento que no estoy odiando lo suficiente el día de hoy. ¿Qué me está pasando? Estoy perdiendo cualidades. Ese tipo de persona que lo ha visto hasta como una capacidad de odiar. Mira, yo he visto, y esto no tiene nada que ver con canas, ni caída de cabello, ni una persona de avanzada edad que se está deteriorando. Yo he visto, y aquí en la iglesia obviamente también los he visto, y las he visto, personas de la tercera edad resplandecientes, con un rostro alegre, pareciera ser sin nada que ocultar. Personas que han determinado vivir los últimos años de su vida felices, sin ninguna carga pesada. Pero también he visto jóvenes que pareciera ser caminan como encorvados de la pesada maleta que llevan de rencor y no la sueltan, ¿sabes? Yo los he visto llegar muchas veces al servicio. Una maleta pesada, se siente y colocan la maleta ahí al ladito de ellos. Esta es mi maleta, cuidado, hay quien me la toca. Se alegra, se disfruta el servicio. El problema es que después vuelve a tomar la maleta. Aquí es mi maleta. Ahora me pasa que voy saliendo, me pueden abrir aquí para ir a montarla en las camionetas. ¿Ves? El tipo de persona que se niega a soltar esa pesada carga cuando el Señor ha dicho, denme su carga y yo les daré la mía, que es liviana. El enojo acumulado se convierte en rencor y cuando se acumula puede causar la muerte por ceguera. Finalmente entendemos cómo terminó la vida de Absalón. Y eso nos lleva al siguiente síntoma, la falta de perdón. Porque Absalón no se quedó allá con su abuelo. La falta de perdón te lleva a un pensamiento de venganza, ¿sabes?
Fue tanta la oscuridad que dejó de entrar en su corazón que ahora viene, pero con una sed de venganza. Viene a tumbar, viene por un golpe de estado, viene por la cabeza de su propio padre. Mira cómo esto creció, que trascendió a su autoridad. Y ahora viene tratando de envenenar a todas las personas del palacio, del pueblo, del ejército de David, para crear algo que vaya en contra del rey. Y los llena, los envenena con lo mismo que hay en su corazón, resentimiento. ¿Viste que cada persona no puede dar de lo que no tiene? Si dejamos que el rencor se aloje en nuestro corazón, eso es lo que vamos a hacer viral en nuestras relaciones. Porque por eso Dios apunta al amor, porque Él espera que sea el amor lo que se haga viral en sus hogares, no el rencor. Así que Absalón decide volver con sed de venganza, pero le terminó muy mal, porque él mismo fue asesinado. Y ahí termina, es la consecuencia del rencor en nuestra vida cuando nos aislamos, cuando dejamos que tinieblas y oscuridad tomen terreno y cancha en nuestros corazones y finalmente cuando nos negamos a perdonar. Y eso es como caminar en atadura. En griego, la palabra perdonar es la misma palabra que se usa para desatar. Entonces, ¿cómo sonaría si en el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, cómo sonaría cuando Jesús decía, perdonen para que sean perdonados? ¿Cómo sonaría si en griego un griego lo pudiera estar escuchando en ese momento? Liberen, perdonen, liberen a otros para que ustedes sean liberados. ¿Qué tal? Cuando usted perdona a alguien, usted está liberando a esa persona, incluyendo su corazón. Hay libertad y Dios también apuntará a una libertad mucho mayor y eterna en tu vida y en tu corazón. Eso es lo que hace el perdón, trae libertad. Por eso hay una ecuación que también llevo plasmada en mi corazón. Y esta ecuación dice así: debemos perdonar para sanar. Debemos perdonar para sanar. Y cuando nosotros sanamos es cuando empezamos a disfrutar del amor. Un corazón herido no puede disfrutar del amor de Dios. No lo ve con claridad, no lo disfrutas. Sigues con la herida. Pero una vez que tú perdonas, sanas. Y una vez que sanas, amas. Y una vez que amas, creces. ¿Sí lo lograron ver? Es la ecuación que Dios espera nosotros podamos siempre tomar en cuenta. Si tú perdonas, tu corazón estará sano. Y hasta 70 veces 7. Deberías perdonar porque así se sana tu corazón. Y si estás sano, podrás amar con libertad. Y si amas con libertad, entonces crecerás conforme a la estatura de un varón perfecto que es Cristo Jesús, porque Él es nuestro modelo máximo. Él amó hasta el final. Es su expresión en la Biblia. Estos que me diste, los amé hasta el final. Aunque hubo traición en el camino. Aunque hubo situaciones muy difíciles en el camino con ellos, mi deber era amarlos hasta el final. Incluso en el final de su momento, Jesús, ¿qué dice? Perdónalos. Los liberó porque no saben lo que hacen. Ese es el mejor ejemplo que Jesús nos ha dado. El que perdona la ofensa, según lo que dice Proverbios 17:9. El que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. El que insiste en la ofensa causa divisiones. Y la división es la mejor multiplicadora de enemigos. Pero el que perdona cultiva el amor, lo hace viral, siembra semillas de amor en los corazones que se han expuesto a tu buen corazón. Ahora, les he hablado por estos minutos de la enfermedad. Sí, y sé que algunos ya sienten el dolorcito por algún lado. Ay, sí, creo que estoy dándome cuenta de esto y eso es importante. Hay personas que no van al médico
para no darse cuenta cuán enfermo están. Pero eso no alivia nada y eso no resuelve nada. Cuando vamos al médico o dejamos que el médico vaya a la casa, como nos pasa con Franger, que ahora cada ratico ahora los niños, por favor papá, puedes llamar a Franger. Sabes que me siento con un dolor aquí, me siento así, me siento asado. Entonces yo le digo, papá, pero podemos orar primero. ¿Ah? Todo es Franger ahora, entonces yo tengo miedo de que su fe esté en un médico. Entonces, bueno, oramos y después llamamos a Franger. Entonces nos damos cuenta y ayer Franger estaba revisando al niño y cuando dice, porque pensábamos que era algo, le iba a mandar algo para la gripe, le mete unos aparazos por las narices y esto y dice, uy pastor, esto es de operación. Y yo, ya va. Vamos con calma, así por parte. Entonces él me empieza a explicar por qué debería, y es una intervención muy sencilla, pero por qué debería ser intervenido. Entonces yo digo, ¿para qué lo traje? ¿Ves? Puedo decir así, ese puede ser mi pensamiento. Y aprovecho ahorita que no vas ahora. ¿Y yo para qué lo traje? ¿Ah? Ya con todos los problemas que tenemos, sumar uno más y de paso lo invité a casa. Qué bonito. Entonces, él me dice, pastor, es algo sencillo, pero se puede complicar si no le prestamos atención. ¿Te das cuenta cómo comienza todo? Y Dios siempre llega de forma oportuna a tu vida y cuando te hace sentir ese pequeño dolor y te muestra un diagnóstico, no te desanimes. Dios lo encontró a tiempo. ¿Y sabes qué te dice? Es algo sencillo, que yo lo puedo resolver. Si tan solo me dejas ayudarte. Pero si le decimos a Dios, no, Señor, creo que puede aguantar un poquito más. Eso se va complicando con el tiempo y después la intervención será más dura. ¿Y qué nos dirá Dios? Te lo dije porque Dios tiene algo de eso. ¿Cuál es el remedio de esta enfermedad? El amor que desata los nudos del rencor. El agente activo de este remedio es Jesucristo. Él es el único que puede desatar los nudos del rencor causados por el enojo acumulado en tu vida y en tu corazón. Dios puede redimir el tiempo que has pasado con eso en tu corazón. Y Él sabe que a medida que pase más el tiempo, más complicado será la intervención. Por eso Él espera y gracias a Dios por este remedio que está llegando de forma oportuna a la vida de cada familia. Porque Dios está proyectando algo maravilloso para con nuestra nación en estos tiempos, pero Él va a tomar en cuenta sus hijos para hacer lo que Él ya tiene en su corazón para con nuestra nación. Pero ¿sabes qué tipo de hijo Él espera usar en este proceso? Hijos con corazones sanos. El gran sabio Salomón dijo, la tierra tiembla por algunas razones. Una de ellas es cuando el siervo hereda a su señora. ¿Sí? Y él está explicando de que cuando hay resentimientos en una persona que ha sido esclava y que después pasa a gobernar, ese gobierno será completamente destructor. ¿Sabes por qué? Porque gobierna desde una motivación incorrecta, desde el resentimiento, y no hay nada peor que eso. Porque es como una sed de venganza, ¿sabes? Me lo hicieron y ahora yo lo hago. Dios quiere sanar eso para levantar una iglesia sana que responda a la necesidad que prácticamente viene también en corazones heridos. Ahora, mira cómo se muestra este remedio. En 1 de Juan 4:9 dice, así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo único al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido por sacrificio, como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y en este pasaje, esta semana hablaba con un hermano que me decía, el Dios del Nuevo Testamento es tan diferente del Dios del Antiguo Testamento, porque el Dios del Nuevo Testamento se muestra como un Dios
más amoroso, más lleno de gracia. Pero el del Antiguo Testamento era implacable. Cuando se proponía algo era devastador su forma de actuar y su forma de responder. Y yo digo, no, ya va. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Y sabes de dónde surge la iniciativa de que venga Jesucristo al mundo? Precisamente de ese Dios del Antiguo Testamento. Y si tú te pones a ver, es el camino que Él está preparando para que su Hijo unigénito, del cual está dispuesto a desprenderse con todo y su dolor para que viva una gran humillación aquí en la tierra por amor a nosotros, fue preparándole el camino para eso. Ese es el amor que conozco desde la eternidad y va hasta la eternidad. Siempre ha sido un Dios de amor. La expresión máxima de Dios fue ese versículo que dice: de tal manera amó Dios el Padre del Antiguo Testamento al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que abriera un nuevo pacto, que vemos en el Nuevo Testamento. Y sigue diciendo en primera de Juan 4:11, queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Si tenemos esa gran y maravillosa referencia de cómo Dios nos amó, entonces sabremos cómo amamos a los demás. ¿Sabe cuántas veces Dios te ha perdonado? ¿Sabes cuántas veces Dios ha tenido que lidiar con tus errores, que son cotidianos en la mayoría de los casos? Asimismo, Él espera que nosotros podamos ver a aquellos que necesitan de Dios. Y necesita a un voluntario para que por cuyo intermedio Dios pueda manifestarse. Sigue diciendo, Dios es amor. Que no nos quede la menor duda de eso. El que permanece en amor, en Dios permanece, y Dios en él. El que permanece en amor, en Dios permanece, y Dios estará en él. ¿Qué tal? Y si Dios está en usted, ¿qué es lo que va a emanar de usted? El amor, el perdón, la unidad, todo lo contrario a estos síntomas que hemos estado estudiando. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. ¿De qué temor está hablando? Del temor a ser acusados y sentenciados por la culpa. Ese temor que nos impide acercarnos a Dios. Ese temor que nos impide amar, porque hay como un sentido de culpa. Y Dios espera que el perfecto amor echa fuera ese temor. Porque dice, el que teme espera el castigo. Así que no has sido perfeccionado en el amor. Porque el amor te sana para poder amar a otros. Y no hay sentido de culpa que pueda evitar que esto pase. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Es la consecuencia de lo que Él ya hizo por nosotros. Y si alguien afirma, yo amo a Dios pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y esa es la forma única que nosotros podamos interpretar la fe. Amamos a Dios aunque no lo hemos visto. Pero hay una firme convicción por medio del Espíritu Santo de que Él habita en nosotros. Pues nosotros fuimos cambiando conforme pasaba el tiempo. Él nos ha dado este mandamiento. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Nuevamente se vuelve a presentar esta orden, que sigue un orden. Si amas a Dios, la consecuencia de ese amor, mis amados, será el amor que tú tendrás para otros. Y ese amor es inagotable. No dejará de fluir en tu corazón una y otra vez. Yo nunca en mi vida hice un plan para visitar a chicos en los centros penitenciarios. Nunca hice ese plan. A medida que yo me iba metiendo más en el corazón de Dios, comenzaba yo a desarrollar algo que no tenía. Naturalmente no se me daba. Amar a otras personas. Esto del afecto físico que predicó el hermano Arturo, por eso lo tuvo que predicar él. Yo no lo podía predicar. No tengo mucha congruencia para eso. Pero yo creciendo sin este afecto físico, sin este toque, Dios me fue
exponiendo a una familia de fe que no deja de abrazar. Y hay unas hermanas y unos hermanos que abrazan. Y uno se expone a esos hermanos y aprende algo que no nació contigo, pero que Dios provoca en ti. Porque Él necesita abrazar a otros y necesita de tus brazos. Porque Él necesita acercarse a otros de forma palpable, y tú estás como un representante de Dios aquí en la tierra. Así que Él me ha puesto en ese momento incómodo. ¿Puedes abrazar? Señor, pero tú me conoces, ¿puedes abrazar? Te he venido enseñando. Y yo, pero aquí está no, necesito que sea homogéneo, ¿puedes abrazar? Y yo, está bien. Y abrazo. Y son testigos, porque algunos no, el pastor que no abraza. Yo abrazo. No con la frecuencia y la expectativa que ustedes tienen, pero yo abrazo. Pero Dios necesita esa fuente para poder bendecir a otros. Dios necesita también de esas palabras de afirmación, como lo explicaba Jennifer, para alentar a otros. Y es como que Él te susurra al oído lo que tienes que decir a otros. Y tú te conviertes en un portavoz de las buenas nuevas de Dios para otra persona. Y la persona recibe sanidad, ¿sabes? Recibe restauración, y eso es maravilloso. Con el tiempo, esto fue pasando y haciéndose mucho más fuerte. Y yo veía a los muchachos recaer una y otra vez, recaer una y otra vez. Pero aún así el amor es inagotable. El amor de Dios es inagotable. Tantas veces confiarle algo a alguien y que esa persona haga algo contrario a lo que tú tienes como expectativa de esa persona, y que tú tengas que decir, bueno, un round más, un nuevo intento para amar, porque Dios es así contigo. Y Él espera que ese amor sea inagotable en tu vida para con otros, porque vaya que si hace falta amor afuera. Y ese es el remedio para este tipo de síntomas, porque Dios no nos quiere ver encerrados en un cuadro de rencor y enojo acumulado. Es una cárcel devastadora y solitaria. Dios no nos quiere ver allí. Dios nos quiere ver como personas libres que amamos a otros. Y de eso se trata la iglesia. Si nos amamos los unos a los otros, entonces el mensaje será contundente allá afuera, y a las personas le darán ganas de acercarse a Dios a través de una iglesia, porque damos testimonio de que aquí el amor es real. Amén. Vamos a colocarnos de pie y vamos a darle gracias a Dios. Este tipo de temas es de lo que hablamos en los grupos de cuidado, ¿sabes? Es lo que hacemos en los grupos de cuidado, fomentar las buenas relaciones, buenos valores. Y usted puede ver en muchos grupos de cuidado cómo llegan personas enfermas. Nosotros llegamos con algunas falencias a un grupo de cuidado que nos abrió las puertas en Barquisimeto. Había muchas áreas irresueltas en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, y nos expusimos con un corazón enseñable, y vimos tantos remedios allí que iban sanando nuestros corazones, y también a su vez, como un efecto colateral, iba sanando el corazón de nuestros hijos. Nosotros dijimos, esto funciona, es un remedio, abrir espacios donde podamos compartir los remedios que Dios nos ha dejado en su palabra, tener una retroalimentación, porque muy probablemente lo que te ha funcionado a ti siguiendo con obediencia a la palabra del Señor, ahora me puede funcionar a mí. Y en esa interacción de un grupo de cuidado crecemos juntos, y eso es lo que Dios espera de nosotros. Pero también nos afilamos juntos. Tenemos que lidiar con tensiones, pero eso nos hace crecer. Hierro con hierro se aguzan, se afilan, y eso es lo que Dios espera en su comunidad de hijos, que cada uno forma una parte y un papel muy importante en ese grupo. Esta semana vamos a estar abriendo la oportunidad de que a quien no está en un grupo de cuidado pueda pertenecer a un grupo de cuidado. Si usted todavía no está en esas listas, por favor anótese y sea parte de estos remedios, porque muy probablemente usted será el remedio para alguien más. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por este maravilloso tiempo. Gracias porque por estas 3 semanas hemos hablado de esos remedios que vienen de tu corazón, que alientan el alma, que nos llenan de adentro, para que entonces podamos manifestar afuera. Gracias, Señor, porque en cada episodio de esta serie
nos dimos cuenta de esas áreas en las que necesitamos un remedio. Y con humildad lo reconozco, Dios. Reconozco que hay un área en la que no he prestado atención y siento que me sigue doliendo, ¿sabes? Pero ahora que me doy cuenta de que hay un remedio, no tengo por qué seguir repitiendo ese dolor, no tengo por qué llevarlo como una maleta pesada. Siento que ese remedio llegó en el momento oportuno. Y ahora lo voy a tomar, Señor, para que haya sanidad en mi corazón. No quiero llevar esto, ya no quiero llevar esto. Por esa razón, Señor, oro para que cada familia representada en este lugar pueda tomar estos remedios y compartirlo con alguien más, sea en su propia casa, sea en su trabajo, sea con sus hijos, sea en su matrimonio. Señor, permite que esto pueda tener un alcance mayor. Ahorita mismo estamos en 4 paredes, pero tú estás colocando algo maravilloso en nuestras manos y así lo puedo sentir. Y pido que esto que estás colocando y confiando en cada mano de quienes hoy están aquí o nos están sintonizando por la web, Señor, pueda llegar al lugar, a ese lugar de oscuridad y tiniebla, Dios mío. Y esa persona, portador de buenas nuevas, pueda llegar a ese lugar y pueda bendecir a alguien más. Puede evitar la muerte de alguien que se encuentre tras las puertas, tras las rejas o en un dolor profundo por haberse aislado. Llega hasta ese lugar y sana el corazón, Dios, con esos remedios que vienen de tu corazón y que buscan nuestra sanidad y libertad. Gracias, Dios mío, por este tiempo, y ahora elevamos esta adoración delante de ti como una muestra de gratitud de nuestros corazones por pensar tanto en nosotros, por cuidar tanto de nosotros, por sanar cada dolencia en nosotros, por sanar cada dolor en nosotros, Dios. Gracias por este tiempo, Dios. Confiado